Buenos días. Buenos días, jóvenes. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar la clase de hoy. Recording in progress. Bien. Vamos a avanzar un poco la clase y después nos quedamos un rato más para hablar sobre los temas del examen y otras interrogantes más que ustedes, en todo caso, necesiten. ¿Ok? Buenos días, buenos días. Muy bien. Entonces, el día de ayer habíamos tratado, iniciado este capítulo de evolución, ¿no? Y diversidad de la vida, en la cual habíamos mencionado autores que habían contribuido, ¿no? Al desarrollo de diversas, en todo caso, teorías que sustenten una evolución de la vida, ¿no? Este personaje, Charles Darwin, así como también otro autor que trabajó por separado, Wallace, que contribuyen a lo que viene a ser informaciones sobre cómo los organismos van evolucionando. Sin embargo, como ustedes saben, ¿no? La ciencia viene caminando a pasos lentos, pero seguros, como dicen el dicho, ¿no? Entonces, aún faltaban, en todo caso, pues, informaciones con respecto a cómo algunos caracteres o algunos elementos biológicos tenían que ser transmitidos o cómo se transmitía o bajo qué características o leyes se transmitían, ello no fue abordado, ¿no? Por ellos. Ahí surge, ¿no? Gregor Mendel, entonces, con sus leyes sobre transmisión de herencia, ¿no? Caracteres que van siendo transmitidos de generación en generación, estableciendo hasta 3 leyes con respecto a características fácilmente distinguibles que él observó, ¿no? En estos guisantes, en estas arvejas que él tomó como referencia, ya que pues eran plantas que les permitía a él tener una rápida observación, ¿no? Una rápida reproducción de esta planta, ¿no? Así como también permitía que esta planta tenga pues una autofecundación característica de una leguminosa. Entonces esto hacía que la planta pues pudiera crecer más rápido y pudiera tener dentro de su contexto de vida, ya que él era un sacerdote, un monje, ¿no? Que se internó en un conservatorio para no solamente servir a Dios, sino también pues a desarrollar estas leyes, ¿no? Además, algo que en todo caso se destaca, ¿no? Que siempre el lado de la iglesia, ¿no? Han tenido pues un gran aporte o personas
que conseguían establecer leyes porque la iglesia siempre establecía mejor educación, ¿no? Entonces, existen muchos personajes que contribuyen en la ciencia, ¿no? Que tienen ese apego religioso muy marcado, ¿no? Muy marcado debido a ese estudio relevante que generaba esa línea de la iglesia, ¿no? Muy fuerte en los siglos XVIII, ¿no? Entonces, siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, surgen entonces estas leyes de Mendel, posteriormente algunas otras desarrollos eh, sobre los genes, cómo se recombinan, al cual denominaron la era post-mendeliana, ¿no? Y en todo caso también información como estos, algunos aspectos se van combinando para poder generar algunos cambios, ¿no? Y esto en todo caso repercute básicamente o se puede observar ya más en detalle a través de una biología molecular, ¿no? Entonces, ahora vamos un poco a entrar en contexto también con respecto al desarrollo de la línea de investigación con respecto a cómo ha evolucionado el hecho de el estudio de estos seres vivos, ¿no? Como pues desde personajes como Platón o Aristóteles ya se tenía pues curiosidad, ¿no? De saber delimitar estos organismos que eran observados en la naturaleza. Sin embargo, es bueno siempre contextualizar, ¿no? El lugar donde ellos, el momento en que ellos se desarrollaban, ¿no? Ya que Aristóteles, personaje que vivió, perdón, entre los años 384, 322 antes de Cristo, antes de nuestra era, ¿no? Eh, pues era personaje que en todo caso podía deducir desde su perspectiva visual, ¿no? Entendemos que en estos momentos no existía el apoyo de un microscopio, ¿no? Microscopio de luz. Entonces, pues, lo que ellos podían deducir o lo que ellos podían agrupar era cosas que ellos podían observar, ¿no? Entonces, surge en esta época, ellos establecen Aristóteles ya establece lo que viene a ser como una especie de una dicotomía, ¿no? Dicotomía entre plantas que vienen a ser organismos que van a estar fijos a sustratos que hacen su propio alimento y animales que vienen a ser organismos con locomoción, ¿no? Buscando así su propio alimento. Entonces, entre lo que, como les decía, ¿no? Entre lo que ellos podían observar, realizan una separación, una agrupación. Claro está que Aristóteles, en todo caso, establece como una especie de una clasificación como una escalera, ¿no? Vemos esta escala natural, que en todo caso él publica, ¿no? Donde en la base podemos ver de que él agrupa lo que vienen a ser organismos, en todo caso, pues inanimados, ¿no? Materia inanimada. Y esta escalera, ¿no? Esta escalera tiende a ir aumentando de acuerdo al grado de complejidad de ese organismo. Entonces, en la base colocan, ¿no? A esa materia inanimada, seguidamente algunas plantas inferiores, de repente algunos musgos, ¿no? Algunas briofitas en ese contexto, ¿no? Posteriormente, plantas superiores, algunos otros organismos también animados, ¿no? Que ya puedan tener locomoción, ¿no? Y así van aumentando en el grado de complejidad, ¿no? Hasta llegar al tope, ¿no? Que viene a ser el ser humano.
¿no? Que ya que ellos identifican o resaltan al ser humano como pues el punto máximo de evolución, ¿no? Entonces tenemos aquí el desarrollo de Aristóteles con ese tipo de pensamiento, ¿no? Sin embargo, estamos en la... y ese aspecto de considerar de esa forma la vida se mantuvo por mucho tiempo, ¿no? Se mantuvo por mucho tiempo hasta que llega, en todo caso, pues la Edad Moderna, ¿no? Aproximadamente 1453 hasta antes de 1789, ¿no? eh, Van a ocurrir episodios muy importantes que impliquen, ¿no?, el proceso de una diversidad biológica. En ese aspecto, terminando ya esta era moderna, ¿no?, ocurre lo que viene a ser la revolución industrial, ¿no? Eh, y también toda una explosión con respecto a los desarrollos del mundo científico, ¿no? Y en ese aspecto, ¿no?, valorizan lo que viene a ser los procesos de experimentación, ¿no? Entonces, aquí se motiva mucho lo que viene a ser la construcción y el perfeccionamiento de instrumentos de laboratorio. Surge, pues, entonces, Hooke, ¿no? Ya habíamos, en todo caso, mencionado Hooke como uno de los primeros inventores de este microscopio muy primitivo, muy rústico, ¿no? Pero que de alguna forma, pues, comienzan ellos a poder observar, ¿no?, organismos minúsculos, ¿no? Y con esa contribución, en todo caso relevante para la época, comienza a haber pues una serie de otros aportes de científicos en el cual comienzan a establecer nuevas divisiones, ¿no? Entonces, inicia el estudio de un mundo invisible al ojo, ¿no? Al ojo humano, donde se pueden observar, ¿no?, células y microorganismos que comienzan en todo este proceso de una clasificación, ¿no? Entonces, estamos avanzando en el tiempo, ¿no?, con respecto a, pues, una visión de poder agrupar los organismos de la naturaleza, ¿no? No solamente lo que el ojo humano podía percibir, sino también algo muy ínfimo, muy pequeño, ¿no? Y conforme va pasando, ¿no?, la ciencia, va transcurriendo la ciencia, pues hoy en día sabemos que podemos ver, ¿no?, virus y algunas cosas más pequeñas, ¿no? Entonces, eh, es importante destacar algunos pensamientos que ocurrían, en todo caso, previo o en ese contexto de esa edad moderna, ¿no? Existe un dominio de pensamiento, en todo caso, fijista, ¿no? Este pensamiento fijista postula que la biodiversidad se formó simultáneamente en un acto de creación único, ¿no? Por tanto, este pensamiento no acepta lo que viene a ser la evolución, ¿no? Entonces, uno o unos de los que apoyaban o estaban dentro de lo que viene a ser este pensamiento fijista, podemos agrupar a Aristóteles y Platón, ¿no? Que en todo caso, pues, eh, eran los defensores de este pensamiento, ¿no? Más allá de que sea de repente un pensamiento creacionista, que no solamente cree en el hecho de que Dios creó las cosas, sino que también existe un aporte de la naturaleza, ¿no? En todo caso, no se cierra ese pensamiento creacionista. El pensamiento fijista es mucho más estricto, ¿no? Sí, en todo caso, ese ser que hoy conocemos es un organismo con tales movimientos, pues es que así se creó, ¿no? Es mucho más estricto. Entonces, bueno, quedó retrasado esto. Entonces, este pensamiento fijista anula lo que viene a ser ese pensamiento evolucionista. Entonces,
siempre el avance de la ciencia va poniendo mayor, esclareciendo mejor, en todo caso, el desarrollo de esta naturaleza, y surge Carlos Linneo, ¿no? Carlos Linneo, un personaje también bastante relevante porque es conocido como el padre de la taxonomía, ya que con él se entiende mejor este proceso de comprender a los seres, a los organismos. Él designó, en todo caso, pues, eh, muchos de los eh, organismos, le otorgó un nombre, ¿no? A muchos de los organismos, eh, y él establece, en todo caso, eh, la idea de en todo caso, una dicotomía, mantiene esa dicotomía entre el reino animal y vegetal, pero lo que viene en todo caso a detallar es el hecho de que él propone un sistema de clasificación, ¿no? De acuerdo a los niveles jerárquicos de los seres vivos. Entonces, él utiliza lo que viene a ser, ¿no? O establece lo que viene a ser los términos de especie, de género, de orden, de clase y de reino, ¿no? Sabemos, entonces, en el grado de complejidad, él va aportando estos nombres, ¿no? Sabemos que en todo caso, pues, la especie viene a ser una unidad de clasificación, ¿no? De un único ser, ¿no? Es una unidad, digamos, básica, ¿no? De un determinado organismo, y que de repente, pues, organismos que tengan las mismas características o ser semejantes, van a ser agrupados en lo que vendría a ser un género, ¿no? Entonces, características nuevamente que tengan estos géneros van a pasar a ser denominado un orden, ¿no? Posteriormente a una clase, ¿no? Y grupos de clases ya estarían pues dentro de lo que vendría a ser un reino, ¿no? Entonces, ese término de reino hoy en día sigue manteniendo esta forma jerárquica, perdón, esta forma jerárquica de concebir esta clasificación. Hoy en día es utilizado, ¿no? Sigue siendo utilizado. Entonces, previo a esto, ¿no? Previo a esto, los nombres científicos eran bastante extensos, ¿no? Eran bastante extensos, y pues en ese nombre extenso se otorgaba mucha información de la especie, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo de esta flor, ¿no? Rosa silvestre, que antes se denominaba rosa silvestre Albacum rubores, ¿no? Folio glavo, que de repente estos son nombres en latín, ¿no? Que en todo caso sugería mucho características que tenían esta especie, por ejemplo, el color de los pétalos, la cantidad de estambres, ¿no? El tamaño. Entonces, toda esa información venía en el nombre científico, ¿no? Venía en el nombre científico. Cuando Linneo, en todo caso, mantiene o comienza a establecer nuevos nombres, ¿no? Establece ese método binomial, simplemente ese nombre tan extenso pasa a ser denominado rosa canina, ¿no? Ese nombre, en todo caso de rosa silvestre, pasa a ser denominado rosa canina, donde rosa canina viene a ser el nombre de la especie, ¿no? Y rosa viene a ser el nombre del género, ¿no? Y siempre que ustedes vean, en todo caso, este término al final de L, significa que ese nombre fue otorgado por Linneo, ¿no? Muchas de las especies que hoy en día se conocen, pues siempre van a tener ese nombre en mayúscula de L en referencia a que Linneo aportó ese nombre, ¿no? También aquí otro ejemplo, ¿no? De esta flor, flor del diablo, en todo caso nombre común, ¿no? Estos son los nombres comunes. Designaría, sería anteriormente, ¿no? Trasdecantia ephemerum
Phalangoides tripellatum no repens virginianum gramineum, ¿no? Que, como les digo, están pues en referencia, ¿no? De la cantidad de pétalos, probablemente, ¿no? De la forma del ovario, de la forma de esa planta, ¿no? De esa especie. Con la aplicación de este método binomial, entonces, trabajado por Rigneo, pasa a ser Transdecantia, ¿no? A ver, Transdecantia virginiana, ¿no? Virginiana, perdón. Transdecantia virginiana, ¿no? Entonces, de esa manera se acorta con el nombre de la especie, ¿no? Estableciéndose previamente este nombre de género. De aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos para nosotros, ¿no? Nuestra especie Homo sapiens, género Homo, familia Hominidae, orden primates, clase mamífero, filum Chordado y reino animal, ¿no? Para una especie vegetal, entonces tenemos la especie, por ejemplo, el maíz, ¿no? El maíz, Sea maes, del género Sea, de la familia Poaceae, del orden Ciperales, clase Liliopsida, filum Manoliophyta y reino plantae, ¿no? Entonces, de esa manera se van reduciendo los nombres científicos de cada organismo establecido por Linneo, ¿no? Como les digo, recuerden siempre que el nombre de la especie siempre va en cursiva, ¿no? Siempre, siempre. Bien, entonces, después del aporte de Linneo, ¿no? Y de pasar por una etapa de ese pensamiento fijista, vienen los aportes de la teoría de la evolución, que en todo caso inicia, ¿no? Con Lamarck, se establece con Darwin y Wallace en 1858, ¿no? Cambiando los paradigmas, en todo caso, que en ese momento se tenían, ¿no? Entonces se establece que el mundo no es constante y estático, ¿no? Siendo productos de un cambio continuo que indica o hace referencia a un proceso de evolución, ¿no? Lo que establece Darwin en todo caso es que todos los organismos vivos van a descender o descienden de un ancestro común, ¿no? Entonces pasa de un pensamiento tipológico, ¿no? Que se tenía también en ese momento, existencia de organismos y tipos, ¿no? Pasa a un pensamiento poblacional. Este pensamiento poblacional lo que va a contemplar es al organismo y su relación con una población, ¿no? Entonces, habíamos en todo caso, pues, conocido, ¿no? A Darwin, ¿no? En este proceso de información, de establecer su teoría de la evolución, ¿no? Pero en todo caso, algo que rescatar ahora es que con él ya se comienza a ver lo que él venía desarrollando, que era una especie de un árbol, ¿no? Este es en todo caso, un recorte de su libro de anotaciones. Me parece que en todo caso hay una biblioteca que almacena todas sus memorias de Darwin, ¿no? Hace poco, en todo caso, leía de que existen saqueos que se llevaron una serie de pues, anotaciones de él y que pues no sabían, ¿no? Y que administraciones pasaban y que pensaban de que se había traspapelado, porque parece que hay un cuarto
me parece que es en Inglaterra que está la biblioteca, ¿no? Entonces, pues se habían dado cuenta que desde el año 2000 este portafolio, esta caja se había desaparecido, ¿no? Entonces hay bastante también, pues, historiadores seguramente, ¿no? Imagínense, para tener ese ojo de buscar, ¿no? Esas anotaciones de Darwin. Pero bien, entonces este es un corte de uno de los cuadernos de anotaciones, ¿no? Donde ya digamos que él diseña lo que él estaría deduciendo de sus tantos viajes y de sus observaciones, ¿no? No sé si han visto el video que les he mandado como trabajo, en la cual pues él desde muy pequeño, ¿no? Tiene ese interés por la naturaleza y pues que a través de pues, sus habilidades, ¿no? Consigue tener acceso para poder viajar a diferentes partes, ¿no? Uno de sus principales, en todo caso, pues, llegada fue aquí a la parte de América del Sur, a Brasil, ¿no? Y de ahí ya un poco más detalla el video, ¿no? Con respecto a sus viajes, ¿no? Constantes. Entonces, con toda esa información que él observaba, va diseñando lo que viene a ser un árbol de la vida, ¿no? Esta pequeña bifurcación, ¿no? En la cual seguramente pues va anotando lo que él en todo caso observaba que serían algunos organismos más primitivos, ¿no? Que estarían en la base, ¿no? Y con seguridad pues organismos en la cual él notaba características, rasgos, ¿no? Parecidos en la cual pues estaba clasificando, ¿no? Entonces, él establece lo que viene a ser una diversificación a través de un ancestro común, ¿no? En estas pequeñas anotaciones que dejaba en su cuaderno, ¿no? Entonces, esto ya da, o lo que viene a detallar es, en todo caso, pues, este conocimiento de una dicotomía que existía, que se estableció, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Con estos sistemas, con estos dos sistemas de reino que establecía las divisiones con respecto a organismos que tenían, pues, eh, la función, digamos, que de alguna forma no ir tras su alimento, mientras que otros podían, ¿no? Ir sí tras su alimento, ¿no? Básicamente entre una división entre organismos autótrofos y heterótrofos, ¿no? Sin embargo, eh, es importante destacar que en este reino eh, van a agrupar, ¿no? En todo caso, pues grupos, clases que en ese momento no conocían aún todavía muchos de sus características, de sus funciones, ¿no? Por ejemplo, el hecho de agrupar bacterias y hongos, ¿no? Si bien es cierto, estas, digamos que tienen alguna característica semejante al reino Plantae, pero con respecto, por ejemplo, a tener pared celular, ¿no? Sin embargo, existen algunos organismos eh, que no hacen, por ejemplo, fotosíntesis, ¿no? O en el caso de los hongos, de conseguir obtener sus alimentos, ¿no? A través de asociaciones, ¿no? Con otros organismos. Eh, Sin embargo, en esta etapa, ¿no? Agrupan toda esta información, ¿no? Bacterias, hongos y otros organismos, otras plantas, de repente acuáticas, de repente pues muy basales, ¿no? Perdón, muy basales como las peptidofitas, ¿no? O ya en todo caso pues más avanzadas como el espermatofita, ¿no? Por otro lado, en animales, en todo caso, tenían que agrupar organismos, ¿no? Que que se van a mover en busca de sus alimentos, ¿no? Como decía.
Entonces aquí agrupan a todos los organismos que tenían, ¿no?, esa característica, dejando en todo caso, digamos, en una parte de alguna forma basal o intermedia, algunos como las algas, ¿no?, que en todo caso está en una condición entre planta, ¿no?, que tendría más adelante en todo caso una mejor información, ¿no?, las personas que comenzaron a desarrollar este árbol. Entonces, esta dicotomía se mantuvo por mucho tiempo, ¿no?, surgiendo algunas, en todo caso, preguntas con respecto a organismos que van a tener, ¿no?, organelas que les permiten realizar procesos como fotosíntesis, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las euglenas, ¿no?, que son organismos que van a tener cloroplastos, van a tener organelas como los cloroplastos, pero que también tienen flagelos, ¿no? Estos flagelos que le permiten una locomoción y los cloroplastos que les permiten hacer fotosíntesis, ¿no? Entonces, son organismos que estarían en todo caso en una condición intermedia, ¿no? Ya que el flagelo le contribuye, ¿no?, algo relacionado al reino animal, y el cloroplasto sería algo relacionado con ese reino plantae que se había designado en ese momento, ¿no?, esa dicotomía. Entonces eso fue, digamos, una propuesta, ¿no?, interesante, un cuestionamiento interesante para proponer un tercer reino, ¿no?, un tercer reino. Entonces, con con ese cuestionamiento y con esa interrogante surge, ¿no?, Richard Owen en 1858, que propone lo que vendría a ser el reino protozoa, ¿no? En todo caso, este investigador, ¿no?, Owen, es uno de los mayores opositores de Charles Darwin, ¿no? Y él estableció, en todo caso, ¿no?, que existirían organismos menores o organismos más pequeños, ¿no?, de los ya conocidos como plantas y animales, ¿no? Y a estos organismos se les denominaba, ¿no?, como protozoas, como protozoarios, ¿no?, en la cual incluiría en todo caso, a esponjas o amorfozoas, ¿no?, otros organismos que en todo caso no podían ser clasificados dentro de esos grandes grupos, ¿no? Entonces, se concibe, ¿no?, esa idea de poder establecer un tercer reino de los ya conocidos. Y entonces surge, en todo caso, un personaje que va a poder destacar, es Ernest Haeckel, ¿no?, que propone, en todo caso, estos tres reinos, estableciendo en 1866 lo que vendría a ser, ¿no?, el reino protista, ¿no? Tiene, en todo caso, a establecer este árbol, ¿no?, este árbol genealógico, en la cual podemos destacar que existe, ¿no?, esa división, ¿no?, entre Animalia y Plantae, y el surgimiento de la idea anterior de establecer ese reino de protista, ¿no? Y a la vez también el surgimiento de otro grupo, ¿no? Otro grupo que vendría a ser los moneras, ¿no? El grupo de las moneras. Entonces, él restringe, en todo caso, ¿no?, el término protista apenas a organismos unicelulares, ¿no?, que va a incluir al reino monera,
en la cual estarían muchas de las bacterias, en todo caso, siendo consideradas, ¿no? Entonces, él recoge, ¿no?, esta información que colocaba Owen de poder interponer, ¿no?, en todo caso surgir este nuevo grupo de protistas dentro de la clasificación que ya se conocía anteriormente, ¿no? Bien, entonces seguimos avanzando en el tiempo y existe en todo caso, una gran contribución. Aquí vamos a destacar un gran salto de la ciencia con respecto a una visión donde la distribución de los reinos era de 3, ¿no? Y ya en todo caso hace un gran salto para poder establecer lo que vendría a ser por muchos años el conocimiento de 5 reinos establecido por Whitaker en 1969, ¿no? Personaje conocido como el padre de la micología, ¿no? Como el que destacó en todo caso pues ese reino importante que son de los hongos. Pero esto en todo caso surge debido a que dentro de este contexto, ¿no?, prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, viene a tallar, ¿no?, el uso prácticamente masivo de lo que vendría a ser el microscopio electrónico, ¿no? El microscopio electrónico de barredura y de transmisión que otorga un mejor detalle de los organismos que no podían ser observados anteriormente, ¿no? Simplemente con un microscopio, en todo caso compuesto, no podían llegar a tener, ¿no?, esa nitidez o en todo caso esa comprensión de complejidad que tendrían pues diversos organismos más minúsculos, ¿no?, más pequeños. Entonces, con el surgimiento del uso masivo de un microscopio electrónico, sea de barredura, de transmisión, ¿no?, entonces surge este mayor esclarecimiento sobre, no solamente sobre el surgimiento de un reino como es el reino de los hongos, sino también el poder establecer mejor el grado de complejidad que tendrían pues esa organización, ¿no?, de los reinos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, existe nuevamente un ajuste, ¿no?, un rearranjo de lo que vendría a ser el árbol de la vida, desde algo muy básico que comenzó con Charles Darwin, ¿no?, a lo que ya Whitaker comienza a establecer entre, por ejemplo, establecer organismos procariotas de organismos eucariotas, ¿no? Y dentro también de estos organismos eucariotas, ¿no?, de repente establecer lo que vendría a ser algunos organismos unicelulares, ¿no?, contemplando dentro de ellos algunos protistas, ¿no?, y subiendo en grado, en complejidad, organismos multicelulares, ¿no? Ya que, como les decía, el microscopio electrónico abre todo ese contexto para poder desarrollar o mejorar la observación de los organismos, ¿no?, el detalle de los organismos. Entonces, comienzan a surgir estas nuevas divisiones, ¿no?, multicelulares. Dentro de lo que vienen a ser organismos multicelulares, entonces vamos a tener a las plantas, ¿no?, organismos multicelulares que vendrían a ser fotosintetizantes, ¿no?, aquellos, en todo caso, por otro lado, organismos que van a tener una forma de alimentación como de absorción, ¿no?, que vienen a ser uni o multicelulares, que van a ser heterótrofos, que se alimentan por esa absorción de nutrientes de un medio externo, ¿no? Por eso generalmente esos hongos hacen simbiosis con muchos, en todo caso, con muchos organismos de la naturaleza, ¿no? Ya que son pues saprófitos, ¿no? Comienzan a
lugar pues alimentarse, ¿no? Un poco de estos, de otros organismos. Y por otro lado, entonces tenemos a esos organismos que necesitan adquirir sus alimentos, que vendrían a ser el reino de Animalia, ¿no? Entonces aquí hay organismos multicelulares heterótrofos que se alimentan por ingesta, ¿no? Entonces hay ese concepto de dentro de los organismos multicelulares generar un agrupamiento por su forma de alimentación, ¿no? Entonces, tenemos esta cara nuevamente, o en todo caso creada con el establecimiento de los 5 reinos por Uitak, ¿no? Y vamos a ver un detalle, en todo caso, con respecto a este árbol, donde podemos ver ya algunos nombres que establecieron, que se establecen o que se quedan dentro de estos reinos, ¿no? En esta figura podemos ver, por ejemplo, ¿no? En el reino Monera, las bacterias, organismos cianofitas, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser los protistas, tenemos algunos organismos muy basales, ¿no? Eh, pues aquí ya, como les decía, debido a ese surgimiento del microscopio electrónico, pueden esclarecer qué organismos son procariotas y eucariotas, ¿no? Algo que también es bueno destacar, que en la agrupación de los reinos de Whittaker, aún en todo caso van a conservar o mantienen dentro del reino Plantae lo que vendría a ser agrupaciones para las algas, ¿no? Recordemos de que existen clasificaciones de algas rojas, algas verdes y algas pardas. En esta organización de los 5 reinos aún se mantiene que estas algas estarían perteneciendo al reino Plantae, ¿no? Algo que vamos a ver en todo caso que pues existe hoy en día, ¿no? Una separación de estos organismos, ¿no? Bien, entonces eso es lo que se tenía hasta antes de la década del 70, ¿no? Eh, donde posteriormente comienza todo lo que viene a ser el boom de la biología molecular, ¿no? Y entonces inician los procesos de poder establecer estudios utilizando moléculas relacionadas con el proceso de transferencia de información de genes. Entonces, eh, surgen la era de lo que vendría a ser la filogenia molecular, ¿no? En la cual pues van a hacer, como les digo, estudios con ADN, ARN y proteínas, ¿no? Que permiten poder realizar estudios más detallados y de esa manera, a través de esos estudios de información, de código genético, ¿no? Poder establecer proximidades de organismos, ¿no? Organismos que ya habían sido detallados, pero con este aporte de la biología general consiguen establecer nuevas formas de agrupación, ¿no? Inclusive el hecho de aportes, en todo caso, también no solamente de filogenia molecular, sino también el hecho de una información taxonómica, muchas veces relacionado a plantas, ¿no? Va a contribuir o va a afianzar esas divisiones, ¿no? Recordemos de que esas divisiones que detallan estos personajes, ¿no? A través del tiempo, son grandes grupos, ¿no? Son grandes grupos.
Y dentro de estos grupos, ¿no? Dentro de estos grupos vamos a tener, pues, como ya había definido Linneo, ¿no? Pues, eh, diferentes, por ejemplo, orden, ¿no? Una agrupación más pequeña de género, de especie, y hoy en día se conocen muchas más divisiones, por ejemplo, el poder agrupar en secciones, ¿no? Poder agrupar de acuerdo a algunas características, como les digo, taxonómicas, ¿no? Y en eso se basa el aporte de, valga la redundancia, de taxonomistas, ¿no? Que aportan, que otorgan esa información. Ellos generan una matriz muy grande de caracteres, en todo caso, fenotípicas o genotípicas, ¿no? Fenotípicas como, por ejemplo, pues el color de la hoja, la forma de la hoja, el color de la flor, ¿no? El número de estambres, el número de pétalos, eh, diferentes, diferentes caracteres que ellos van estableciendo de acuerdo a las observaciones, ¿no? Y con eso, pues, afianzan los diferentes rangos, ¿no? Las diferentes divisiones que se han establecido, pero que en todo caso solamente afianzan, ya que con esta era de biología molecular entra toda una serie pues de conocimiento con respecto a la base de datos que tendría pues un organismo con respecto a su ADN, con respecto a su ARN, ¿no? Para poderlas agrupar. Entonces, aquí con esta información surgen propuestas, varias propuestas de clasificación, ¿no? Para poder otorgar esa proximidad. Entonces, en ese contexto, ¿no? Surge lo que vendría a ser el apoyo, si bien es cierto, de los 5 reinos, pero otorgando esa información molecular, ¿no? Entonces aquí surge un personaje, una científica, ¿no? Lynn Margulis, una estadounidense, que usa datos moleculares y ultraestructurales para apoyar su teoría de la endosimbiosis, ¿no? Que en todo caso ya hemos mencionado en algún momento cuando hablábamos sobre respiración, ¿no? En respiración hablábamos sobre esta organela de la mitocondria y de alguna forma vamos en estos momentos un poco a hablar un poco más de cómo surgieron estas organelas, ¿no? Como el mitocondria, en todo caso como cloroplasto, ¿no? Eh, ya que estas organelas tienen, pues, en todo caso, una información adicional, aparte de otras organelas que tenemos conocimiento de una célula eucariótica, ¿no? Existe eh, eh, una teoría, en todo caso, llamada como teoría de la endosimbiosis, que detalla cómo es de que estas organelas, ya que cada una tiene una función bastante importante en los organismos, ¿no? Cómo estas organelas van a ser admitidas, ¿no? Cómo van a ser introducidas en esta célula eucariótica. Entonces, ella establece esta teoría de la endosimbiosis, ¿no? En la cual, pues, una célula fagocita, en todo caso, ¿no? Algunas bacterias que tenían características de fotosintetizar o en todo caso también de realizar respiración, ¿no? Entonces, valga también la aclaración de que esta célula que fagocita era una célula primitiva, ¿no? Entonces, tenía pues esa característica de poder fagocitar a bacterias eh, aeróbicas, ¿no? Que van a posteriormente a evolucionar
a tener, pues, a tener la función de una mitocondria, ¿no? En todo caso, paralelamente, ¿no? Van a surgir también una segunda endosimbiosis, ¿no? Un descendiente que consume bacterias que van a tener propiedades de fotosintetizar, ¿no? Y estas bacterias van a evolucionar a lo que vendría a ser los cloroplastos, ¿no? Bacterias que tienden a realizar fotosíntesis, ¿no? Y de esa manera surgen eucariotas fotosintéticos, ¿no? Que van a ya estar dentro de las células vegetales, ¿no? Van a ser consideradas ya células vegetales, ¿no? Esta figurita más en detalle, en todo caso, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, esta célula, ¿no? Es un procariote ancestral llamado Neumura, ¿no? Que contiene su membrana plasmática, su citoplasma, ¿no? Un nucleoide, va avanzando en el tiempo y tenemos que esta célula ancestral, ¿no? Tiende a plegarse, ¿no? Realiza unos plegamientos internos de la membrana. Perdón, solamente, ok. Plegamientos internos de la membrana, ¿no? Que posteriormente esos plegamientos se convierten en el retículo endoplasmático. Entonces, como retículo endoplasmático ya formado, va a formarse lo que vendría a ser una célula eucariote, pero primitiva, ¿no? Pero primitiva. Entonces, forman lo que vendría a ser una carioteca, ¿no? Y lo que vendría a ser también un núcleo, ¿no? Muy basal. Entonces, aquí, como les decía, ingresarían, ¿no? Las bacterias que tenían propiedad para respirar, ¿no? Bacterias, en todo caso, heterótrofas aeróbicas, ¿no? Que ingresan a estas células, ¿no? Ya desarrolladas de alguna forma que tenían propiedades para que sean células eucarióticas y de esa forma, al ingresar estas bacterias con propiedades aeróbicas, ingresan y formarían lo que vendría a ser una célula eucariótica primitiva con mitocondria, ¿no? Lo que va a venir después a ser una célula animal, ¿no? Por otro lado, en todo caso, esta célula, ¿no? Con esa mitocondria fagocita también a lo que vendría a ser una bacteria con propiedades fotosintetizadoras, ¿no? Es decir, propiedades para crear sus propios alimentos, ¿no? Autótrofo. Eh, y de esa manera se va a convertir en lo que vendría a ser, ¿no? Una célula vegetal, ¿no? Que va a tener no solamente, pues, las organelas mitocondria, ¿no? Sino también los cloroplastos, ¿no? Este simplemente es un dibujo poco más detallado que pude encontrar, ¿no? Que en todo caso completa, ¿no? La información que aquí también estaría, en todo caso, de una forma resumida, ¿no? Entonces, Lynn Margulis, con el desarrollo de su teoría de endosimbiosis, también vendría a detallar un árbol, ¿no? Tenía, en todo caso, a establecer un árbol genealógico, ¿no? De alguna forma, una reestructuración, porque ya comienza en todo caso a poder dividir lo que vendría a ser organismos protistas, ¿no? Organismos procariotes, unicelulares y pluricelulares que no van a formar tejidos, ¿no? De todas formas, comienza a separar lo que vendría a ser, ¿no? Las algas rojas, las algas verdes y pardas, ¿no?
a diferencia, en todo caso, de Whittaker, que aún mantenía a estas, en todo caso, a esas algas, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser el reino Plantae. Con la información de endosimbiosis, entonces ella consigue poder, digamos, resaltar a lo que vendría posteriormente a formar o hacer, ¿no? Estas algas. De todas formas, ella mantiene aún, digamos, estas 5 divisiones, ¿no? Que estableció Whittaker, pero con esa información de la teoría de la endosimbiosis, lo que resalta más es la diversificación con respecto a las algas rojas, verdes y pardas, ¿no? Ese es su gran aporte, ¿no? Bien, entonces, después, dentro de ese contexto de biología molecular, surge Carl Woerth, ¿no? En 1977 surge lo que viene a ser los estudios de filogenia molecular, ¿no? Ya establece en todo caso ese término de filogenia molecular, usando comparaciones entre el ARN, ¿no? Que forman los ribosomas. Y él va a establecer lo que vendría a ser dominios, dominios que vienen a ser, es un término en todo caso mayor, es un término más amplio de lo que se conoce como reino, ¿no? Y hoy en día, en todo caso, viene a ser un poco más usado ese término de dominio en comparación a lo establecido por Whittaker, ¿no? Entonces, en el término de dominio, que establece 3 dominios, ¿no? Él contempla el dominio de bacterias, arcae y eucaria, ¿no? En lo que viene a ser las bacterias, va a poder establecer algunos organismos que en todo caso utilizamos más, como por ejemplo las cianobacterias, ¿no? Las proteobacterias, ¿no? Algunas bacterias también permanecen, bacterias verdes, filamentosas, ¿no? Algunos grupos de bacterias que tienen una pared, en todo caso, una constitución distinta, como van a ser algunas gram positivas, ¿no? Existen bacterias consideradas gram negativas también, ¿no? Dentro del grupo de las arqueas, en todo caso, quedaron, ¿no? Algún grupo como los halófilos, ¿no? Que destacan en esta agrupación, ¿no? Y dentro de las eucarias, en todo caso, han quedado los más conocidos, o los más, en todo caso, pues los que estaban, los que surgieron, ¿no? Con Whittaker, o que se mantenían con Whittaker, ¿no? Como son las plantas, los hongos y los animales, ¿no? Surgiendo algunos otros grupos, o en todo caso diferenciaciones, ¿no? Como los mixomicotas, ¿no? Algunos organismos que conservan el flagelo, ¿no? Como los grupos de los flagelados. Es decir, encuentra, ¿no? Una ramificación basado ya en algunas características más relevantes, ¿no? Más trascendentales debido a este aporte de la biología molecular que utiliza, ¿no? Ese ARN, ¿no? Ribosomal. Entonces, ellos, este estudio, ¿no? Va a, o mejor dicho, esta clasificación utilizando estos 3 dominios y con ello agrupando en bacterias, arcae y eucaria, van a destacar propiedades, por ejemplo, como la constitución de la pared celular, la constitución de un ARN polimerasa, o en todo caso la formación de aminoácidos, ¿no? En la síntesis proteica. Entonces,
se destaca, por ejemplo, en las bacterias, ¿no? La constitución de peptidoglucano como constituyente principal de la pared celular, ¿no? Y en las arqueas, por ejemplo, diversos componentes sin esa constitución de un peptidoglucano, ¿no? Un peptidoglucano en todo caso es algo que tenga un poco de carbohidrato con constituyentes de peptidios, ¿no? De aminoácidos. En las eucarias, establecimientos de, en todo caso, de pared celular conteniendo celulosa, ¿no? En lo que viene a ser el ARN polimerasa, utilizan en las bacterias, ¿no? Una enzima pequeña y 4 subunidades. En las arqueas utilizarán una enzima más grande con varias subunidades, ¿no? Y las eucarias, 3 enzimas grandes, ¿no? Y varias subunidades. Van agrupando entonces por grado en complejidad de esta ARN polimerasa, ¿no? Lo que podemos, en todo caso, destacar debido a esa característica de esa ARN polimerasa. Y con respecto, ¿no? A este aminoácido, primer aminoácido en la síntesis proteica, sería la formilmetionina o metionina en el caso de las arqueas y la eucaria, ¿no? La metionina en todo caso es un aminoácido que trasciende en la constitución de una musculatura, ¿no? Una musculatura o la función que tendría, la acción que tendría en todo caso para formar tejidos musculares, ¿no? Existen en todo caso algunas enfermedades o fenotipos muy característicos por tener mutaciones en esta enzima, ¿no? En esta proteína metionina. Bien, entonces, con toda esa información, hoy en día se establece, ¿no? Una representación de filogenia de eucarias bastante más detallada, ¿no? Con respecto a lo que se conocía anteriormente, donde se pueden establecer, ¿no? Diferentes grupos, por ejemplo, las algas ya pueden estar establecidas en esta parte de acá, en este grupo de acá, ¿no? Las rizarias, ¿no? Agrupadas. Este árbol, en todo, o esta filogenia, ¿no? Vamos a explorar un poco más en las próximas aulas, en las próximas clases, ¿no? Para poder entender mejor. Pero hoy en día es lo que se está, en todo caso, estableciendo o estudiando, ¿no? Ya que, como les digo, tiene ese aporte molecular, que es un aporte valioso para poder entender mejor, ¿no? Esa gran división que existe en la naturaleza, ¿no? Basado en ese aporte molecular y no solamente en características observables a través de microscopios, sino también, pues, ese aporte molecular que no hay lugar a discusión, ¿no? Con esos estudios moleculares. Y, por otro lado, un aporte más, en todo caso, pues, fehaciente o digamos que resulte un apoyo el aporte de taxonomistas que también siguen siendo bastante relevantes, ¿no? Generalmente cuando se destaca a un botánico, ¿no? Siempre pues se relaciona con una persona taxonomista, ¿no? Siempre generalmente el estudio de decir yo soy botánico, ¿no? Es esa idea taxonomista, ¿no? Y pues hay una línea muy fuerte, ¿no? Que no se deja de lado justamente para poder contribuir, ¿no? En la separación de este árbol filogenético, ¿no? Que engloba todo, ¿no? Que engloba todos los organismos de la naturaleza. Bien, entonces, como les decía, vamos a explorar mejor en las próximas clases este árbol, ¿no? A fin de poder afianzar nuestros capítulos de diversidad y filogenia, ¿no? Que nos competen al sílabus del curso. Bien, jóvenes, entonces creo yo que
estaríamos en todo caso quedándonos por aquí con respecto a la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a la clase, con respecto, en todo caso, a algunas dudas que por ahí vi que tenían. Sí, profesora, buenas tardes. Quisiera saber Buenas cuándo se tardes. va a desarrollar el examen final. En el programa dice el lunes, pero no sé, quisiera su confirmación, por favor. Ah, sí, lo que pasa es de que esa tiene que ver, me parece que yo lo he colocado esa información en la parte de práctica. Ahorita vamos a abrir lo que viene a ser nuestra aula virtual. A ver, vamos a ver. Nuestro examen final va a ser en la semana de finales, que me parece que es la segunda semana, ¿no? Es la segunda semana de agosto, chicos. Todavía nos queda, bueno, ya se terminó en todo caso la semana para ustedes aquí. Y no será mi pantalla, ¿no? Estamos en teoría. Tienen aquí, entonces, estamos en la semana 12. Tienen la tarea, ¿no? El video que tienen que desarrollar. El link para que suban su tarea. Y su examen sería de esta semana que viene, que va a ser la primera semana de agosto, a la segunda semana, ¿correcto? Es en teoría, la semana del 8. Entonces, yo creo que, a ver, aquí me abrí mi calendario. Creo que va a ser el 9, ¿no? El 9, me parece. Tendría que ser el 9 de agosto. No sé si está establecido en el Amauta. No lo he revisado recientemente, no sé si lo han agendado. Lista, profesora, en el MyPy. ¿Perdón? En el MyPy aparece, de 11 a 1, Ah, ya estableció, 9 de agosto. ya lo colocaron. Sí. Ah, ya. Si está colocado ya, no lo he revisado en estos días. Hace poco lo abrí, la semana pasada creo, y no había. Vamos a confirmar entonces. Rol de exámenes, porque si ya está, bueno, ya no hay nada que establecer. A ver, esto les toca a ustedes. Entonces, evaluación final, rol de exámenes. Aquí está, martes 9 de 11 a 1 p.m. Ujú. Sí, entonces sí estamos bien. Eh, a ver, sí va a ser el mismo esquema del parcial, chicos, ¿no? El mismo esquema del parcial. Les voy a dar un link, un formulario, preguntas para resolver, para completar, para llenar algunas palabras, lo que contempla un formulario, ¿no? Sí, no, eh, alternativas, ¿no? Similar a lo que la forma como se tomó en el parcial, ¿no? Entra de lo que no entró al parcial, ¿no? En adelante. Hasta donde hablemos la semana que viene, que en todo caso vamos a tratar de juntar un poco, como les digo, ¿no? Este tema de sistemática y diversidad.
Entonces, entra desde transformaciones energéticas, ¿no? Desde transformaciones energéticas, herencia, ¿no? Evolución. Y solamente es teoría, ¿no? Teoría, el examen teoría en teoría, el examen de práctica en práctica, ¿no? Recording stopped. Entonces viene desde transformaciones energéticas. Me parece que no tomé, a ver, bueno, con el otro grupo era. Pero a partir de transformaciones energéticas vendría, ¿no? En ese capítulo. Bien. ¿Alguna consulta adicional? No, será un examen de teoría. El día, vamos a colocar aquí. Pues, para el grupo B, que llevo práctica con ustedes, jóvenes, el examen de práctica va a ser el día, la otra semana, ¿correcto? Revisen su Moodle, su aula práctica, ¿no? Ahí ya está, en todo caso, la hora, ¿no? Y la información, ¿no? El lunes 1 de agosto de 8 a 10 a.m. Su examen de práctica, ¿correcto? Para los que llevan conmigo práctica. ¿Va a ser virtual? Sí, va a ser virtual. No sé si, creo que por ahí escuché de que iba a haber algo, un feriado largo, algo así. No sé si espero yo que no, porque si no nos vamos a atrasar. Creo que no, ¿no? Que eran falsas alarmas. Solamente el jueves y el viernes calendario, ¿no? Ajá. A ver, no me queda. No será un examen de teoría y una es que yo llevo con usted práctica y teoría.
Así es. Entonces, el 1 de agosto, con los que yo llevo práctica, será su examen de práctica en el horario de práctica, ¿sí? Y la teoría recién va a ser en la semana que contempla la universidad como examen de teoría, ¿no? Todavía tenemos hasta la primera semana de agosto que avanzar nuestros temas de teoría. Profesora, el examen de práctica viene todos los temas, así es, ya habíamos mencionado que va a venir todos los temas en el examen de práctica, ¿no? En todo caso, sí fue fijado por los profesores, ¿no? De práctica también de los otros grupos, ¿no? Entonces, he seguido esa línea. El examen final de práctica viene todo, sí, ya respondí. Entonces, feriado de jueves y viernes, ajá, sí. Sí, feriado calendario, los restos creo que no hay problema, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, nos quedamos por aquí. Si no hay ninguna consulta más, estamos en todo caso viéndonos la próxima semana. Bien, cuídense mucho, vayan estudiando, por favor. Si tienen, creo que estoy subiendo todos los PDFs, los videos también, si necesitan por ahí reforzar o recordar, en todo caso, de la explicación. También ya tienen los videos, siempre alterno, en todo caso, es la misma clase, ¿no? Como tengo dos grupos, de repente ahí ven la clase de su grupo, del grupo B, o en todo caso ven la clase del grupo D, ¿no? Pero es lo mismo, es la misma clase, ¿no? Es el mismo PDF. Bien, entonces cuídense bastante y nos estamos viendo la otra semana. Buenas tardes.